El gótico es un estilo artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XII. Durante los 3 siglos siguientes, se difundió por toda Europa adquiriendo en cada región características particulares. El arte gótico representa la expresión mejor lograda de una sociedad en transformación. En este periodo, el mundo comienza a hacerse más comprensible gracias al método racional. Esta visión se materializa en avances como la creación de universidades, que se convirtieron en centros del saber, y en la construcción de catedrales, palacios y ayuntamientos que simbolizaban el resurgimiento de las ciudades y la burguesía. Curiosamente, el término gótico fue acuñado siglos después por Giorgio Vasari, discípulo de Miguel Ángel. Vasari creía que este estilo tenía un origen alemán, atribuyéndolo a los godos, de ahí su nombre. Sin embargo, esta idea fue superada en el siglo XIX, cuando se empezó a llamar estilo ojival, en referencia a sus arcos puntiagudos. El gótico no fue fruto de una creación intelectual o mística, sino de una auténtica revolución técnica impulsada por las escuelas románicas y difundida por monjes del Císter. Este estilo, profundamente influido por el crecimiento urbano y el desarrollo del comercio, alcanzó una enorme difusión geográfica, desde Oriente, gracias a las cruzadas, hasta el otro lado del Atlántico, con la expansión española. Para el hombre gótico, la realidad comenzaba a tomar forma de una manera más tangible, donde el realismo coexistía con la devoción a Dios. Este periodo nos muestra cómo el esfuerzo colectivo, basado en el conocimiento científico, la industria y el comercio, hizo posible la construcción de las impresionantes catedrales que siguen maravillándonos hasta hoy. Orígenes y características principales. El estilo gótico surgió a partir de las reformas iniciadas por el abad Suger en la Basílica de Saint-Denis, entre los años de 1140 y 1144. Respondía a una corriente filosófica conocida como estética de la luz o teología de la luz, que identificaba a la luz como una manifestación de la divinidad. Esta corriente desarrolló una sensibilidad religiosa al mismo tiempo humanista y espiritualista, las cuales consideraba que los seres humanos eran la obra más perfecta de la creación y buscaba conectar a las personas con la divinidad de una manera más directa y natural. En el caso de las catedrales, estas eran construcciones de las que participaba toda la comunidad con aportes económicos y con trabajo. Se las consideraba el centro de la vida urbana y era un elemento de competencia con otras ciudades. En este momento, crece la economía debido al crecimiento de las ciudades y del comercio. Las cruzadas habían abierto nuevas rutas comerciales, provocando un crecimiento del comercio exterior. Los núcleos de población crecen en torno a los burgos, donde se asientan los burgueses, artesanos y comerciantes, germen del nacimiento de las escuelas urbanas y de las futuras universidades. Este estilo, que se desarrolló durante casi 3 siglos, se distingue por sus arcos ojivales, bóvedas de crucería y contrafuertes volantes. Estas innovaciones no solo mejoraron la estabilidad estructural, sino que también permitieron la construcción de catedrales con muros más delgados y grandes vitrales que narraban historias bíblicas. Los vitrales no solo eran elementos decorativos, sino también educativos, ya que transmitían historias religiosas a una población mayoritariamente analfabeta. Así, las catedrales se convirtieron en Biblias de vidrio para los fieles. La arquitectura gótica en Europa. El arte gótico se expandió rápidamente desde Francia hasta el resto de Europa, adaptándose a las culturas y tradiciones locales. Entre los ejemplos más destacados, encontramos a la Catedral de Amiens en Francia, famosa por su fachada ricamente decorada y su altura impresionante. En España, el estilo gótico tomó características únicas. La Catedral de Burgos destaca por sus agujas filigranas, mientras que la Catedral de León es conocida por sus extraordinarios vitrales que llenan el interior de un caleidoscopio de colores. Por otro lado, la Catedral de Toledo muestra una fascinante mezcla de influencias góticas y mudéjares, reflejo de la diversidad cultural del país. En Italia, el gótico adquirió un carácter más ornamental, como lo vemos en la Catedral de Milán, una de las más grandes y detalladas de Europa. Estas edificaciones no solo eran lugares de culto, sino símbolos de poder político y religioso. La arquitectura gótica marca un cambio significativo en la historia del arte medieval, caracterizada por su verticalidad, luminosidad y simbología espiritual. El elemento más representativo del periodo gótico es la catedral, que sustituye al monasterio como el núcleo arquitectónico y social más importante, similar a lo que ocurrió en el románico. Un ejemplo destacado es la Catedral de Chartres, un icono del gótico lineal.
el cual fue construido entre 1194 y 1260 tras un incendio que destruyó el edificio románico anterior. Su diseño en planta de cruz latina incluye 3 naves principales que se amplían a 5 tras el transepto, un ábside con doble girola y 5 absidiolos, la bóveda de crucería con nervaduras, los arcos ojivales, arbotantes y contrafuertes permiten que los muros sean más delgados y alberguen grandes ventanales con tracerías y vitrales que inundan el espacio interior de luz divina. La arquitectura gótica no solo destaca por su técnica, sino también por su simbolismo. La catedral representa la conexión entre lo terrenal y lo celestial, un Jerusalén celeste donde la luz y la verticalidad son metáforas de la presencia divina. Como lo mencionamos anteriormente, el gótico fue una corriente presente en diferentes territorios de Europa. Por lo tanto, cada región contaba con características específicas en torno a este tipo de arquitectura. En el caso de Francia, cuna del gótico, sobresalen obras de gran altura como Notre Dame de París y las catedrales de Reims y Amiens. Para Italia, predomina una tendencia hacia la horizontalidad, con ejemplos como las catedrales de Siena y Florencia. En el caso de Alemania, influidos por el estilo francés, destacan las catedrales de Colonia y Estrasburgo. En el territorio inglés, la arquitectura inglesa introdujo bóvedas decorativas como las de Albanico de Salisbury y Westminster. Los elementos constructivos fundamentales en la arquitectura gótica son el arco ojival y apuntado, la bóveda de crucería de ojivas, los soportes, ventanas y rosetones. Además, la fachada gótica, rematada por 2 torres, incorpora puertas abocinadas con arcos ojivales, tímpanos decorados y gabletes triangulares. Las torres, de varias secciones, rematan con chapiteles o agujas, aportando esbeltez al conjunto. La pintura y la escultura gótica. Aunque la arquitectura es el rostro más conocido del arte gótico, la pintura y la escultura también alcanzaron un alto nivel de maestría durante este periodo. En la pintura, se desarrollaron técnicas como el óleo y los frescos, y se mejoró el uso de la perspectiva para dar mayor realismo a las escenas. Artistas como Giotto en Italia rompieron con las convenciones rígidas del románico, aportando emoción y humanidad a sus obras, como podemos ver en la Lamentación sobre Cristo muerto. El arte gótico se distingue por la riqueza visual que ofrece a través de sus esculturas y pinturas. En las iglesias góticas, la belleza y el simbolismo encuentran expresión tanto en los programas iconográficos como en la atmósfera cálida creada por las espléndidas vidrieras que adornan las ventanas y las esculturas que embellecen las portadas. Estas portadas no solo funcionan como los elementos decorativos, sino que se convierten en auténticos compendios de los textos sagrados. A diferencia del románico, que dispersaba las escenas bíblicas en el interior y en los capiteles, el gótico traslada esta narrativa al exterior, con énfasis en la monumentalidad y la accesibilidad visual. Profundizando un poco más en la escultura gótica, esta se distingue por su naturalismo y enfoque humanista. Frente a la frontalidad y rigidez del románico, los artistas góticos introducen movimiento, curvas y expresividad en sus obras. Entre sus principales características destacan 1. La reaparición de la escultura exenta. 2. El alineamiento de los elementos escultóricos con las líneas de los arcos en las portadas. 3. La representación de la Virgen inclinada hacia el niño, rompiendo con la frontalidad. Y 4. Un enfoque en la narrativa religiosa a través de los retablos, sepulcros y sillerías. Los temas más comunes incluyen las vidas de los santos, los apóstoles, calvarios y escenas de la infancia de Cristo, como en la Puerta de Sarmental y la Virgen Blanca. En el gótico, se produce una transición hacia un humanismo sereno que refleja una conexión más cercana entre el arte y los fieles, en contraste con el arte visionario románico, dominado por la severidad de Dios apocalíptico. El gótico centra su atención en la serenidad de Cristo y la humanidad. Ejemplos notables incluyen las esculturas de los apóstoles en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y el Ángel de la Sonrisa en la Catedral de Reims. En el caso de las representaciones de la Virgen, estas esculturas muestran una evolución, desde las vírgenes relicario del románico, de actitud solemne, hasta las vírgenes sonrientes y maternales del gótico clásico. Se observa una creciente humanización y ternura. En obras como la portada de Santana de Nuestra Señora de París y las Vírgenes del Pie del siglo XIII, la figura de la Virgen se transforma en un símbolo de dulzura y cercanía. La escultura no solo enriquece el mensaje teológico, sino que completa la arquitectura, suavizando las masas o resaltando los relieves.
En portadas como las de Reims, la relación entre la escultura y la arquitectura es tan equilibrada que su ausencia rompería la armonía visual de la fachada. La decoración gótica no se limita a lo religioso. Con la influencia del conocimiento aristotélico de la naturaleza, los artistas incorporan plantas y flores tomadas de los jardines de bosques, reemplazando la decoración zoomórfica típica del románico. Esto evidencia el surgimiento de una nueva inspiración específicamente occidental. En el caso de las pinturas góticas, estas marcaron un giro trascendental en la historia del arte en los siglos XIV y XV. Dejamos atrás la belleza abstracta del arte bizantino para adentrarnos en una búsqueda intensa del realismo, donde el ser humano y su entorno se convierten en los protagonistas. ¿Qué diferencia el estilo gótico del bizantino? Mientras el arte bizantino abrazaba la plenitud decorativa y la solemnidad espiritual, el gótico apuesta por una pintura naturalista, donde el color y el dibujo se combinan para darle volumen y vida a las imágenes. Algunos podrían pensar que el arte gótico representa una ruptura radical con la manera greca, pero no es así. En sus últimos días, el arte bizantino ya exploraba el naturalismo y la perspectiva. Lo vemos, por ejemplo, en la rica decoración de San Marcos en Venecia. Sin embargo, el arte gótico se aleja del ornamental para profundizar en la conexión emocional y realista. Aquí, el ser humano se enfrenta a los misterios de la existencia, plasmado el arte de su angustia, esperanza y curiosidad. Por eso, el hombre se convierte en el centro del universo y el paisaje detrás de los fondos lisos para incorporar escenas vibrantes de la naturaleza. Los nuevos temas reflejan este cambio. Los retratos capturan la personalidad de los donantes y la naturaleza muerta comienza a destacar como testimonio de la importancia de los objetos cotidianos. Italia desempeña un papel clave en este renacimiento artístico. Aquí, el estilo italogótico combina la tradición clásica con la dulzura del arte bizantino, creando un lenguaje visual único. La escuela de Florencia brilla con figuras como Cimabue, pero es Giotto quien revoluciona la pintura con su enfoque innovador y humano. Su arte se considera el primer paso hacia la modernidad. En la pintura gótica encontramos una ventana al pasado y al espíritu de una época que redescubrió al ser humano y la naturaleza. Una era de preguntas, belleza y evolución artística que sigue fascinándonos hasta hoy. Influencia cultural y legado. El arte gótico marcó una transición crucial entre el románico y el renacimiento, no solo en términos visuales, sino también culturales. Este estilo revolucionó la percepción artística, integrando la emoción, la narrativa y la espiritualidad de formas nunca antes vistas. Su impacto se extendió a múltiples disciplinas, desde la literatura hasta la música. El gótico introdujo un enfoque más humano y emocional en el arte. Las catedrales góticas, como la de Notre Dame en París, no solo fueron espacios de culto, sino centros culturales donde la luz y el simbolismo arquitectónico crearon experiencias trascendentales. En la pintura, el uso de la luz y la tridimensionalidad por artistas como Giotto influyó profundamente en el Renacimiento temprano, marcando el comienzo de una representación más naturalista. El gótico internacional fue un puente cultural, pues este tipo de gótico combinó elementos del Renacimiento y del gótico tardío, dando lugar a obras maestras que aún hoy nos maravillan. Este estilo se destacó por su sofisticación y elegancia, uniendo influencias de diferentes regiones europeas. En la pintura, artistas como los hermanos Limbourg crearon manuscritos iluminados llenos de detalle y riqueza cromática, como las muy ricas obras del duque de Berry. En la arquitectura, esta mezcla dio lugar a diseños más ornamentados y estilizados, que inspiraron incluso movimientos posteriores. El gótico continuó vivo a través del neogótico del siglo XIX. Ejemplos icónicos incluyen el Palacio de Westminster en Londres, diseñado por Charles Berry y Augustus Bowen, que representa el romanticismo hacia épocas medievales. Este renacimiento se extendió a América, influyendo en la construcción de iglesias, universidades y edificios públicos. El arte gótico es mucho más que un estilo arquitectónico o pictórico, es un reflejo de la capacidad humana para elevarse más allá de lo terrenal. En cada arco ojival, en cada escultura cuidadosamente tallada y en cada pincelada que captura la luz, encontramos un testimonio de la búsqueda incesante para conectar con lo trascendental. Desde las majestuosas catedrales de Chartres y Notre Dame, que parecen tocar el cielo, hasta los detalles íntimos de una pintura como la Lamentación sobre Cristo muerto de Giotto, el gótico nos habla de una humanidad que anhela comprender su lugar en el universo.
Este estilo nos recuerda que, incluso en tiempos de incertidumbre, la luz siempre ha sido un símbolo de esperanza y espiritualidad. El gótico no solo transformó el paisaje de las ciudades medievales, también transformó la forma en que las personas se relacionaban con su entorno y consigo mismas. Sus espacios imponentes, inundados de luz, invitan a la contemplación y al asombro. Cada elemento, desde los vitrales que narran historias hasta las esculturas que humanizan lo divino, nos recuerda que el arte es una puerta hacia lo eterno. Aún hoy, siglos después, el arte gótico sigue vivo. Su influencia resuena en la arquitectura moderna, en la literatura e incluso en nuestra percepción del arte como un medio para expresar las emociones más profundas del ser humano. El arte gótico nos enseña que, más allá del tiempo y las fronteras, la humanidad siempre ha encontrado en la luz un camino hacia lo sublime. Así, cada arco, cada detalle y cada obra se convierte en un legado eterno de la búsqueda humana por lo divino.